Muy buenos días. Mi nombre es Raúl Ruiz y soy el presidente y fundador del Cyber Policy Dialogue for the Americas. Como parte de las actividades de nuestro programa de ciberespacio y democracia, el día de hoy tengo el placer de darle la bienvenida a este espacio al maestro Gerardo de Casa, actual director del Departamento para la Cooperación y Observación Electoral en la Organización de Estados Americanos. En su cargo como director, el maestro de casa ha dirigido más de 80 misiones de observación electoral en más de 27 países de América Latina y el Caribe. Entre febrero y julio de 2018 se desempeñó como secretario interino para el fortalecimiento de la democracia. Anteriormente, en el Instituto Nacional Electoral de México, el maestro de casa fue subdirector de normatividad en la coordinación del voto de los mexicanos residentes en el extranjero y coordinador del Comité Técnico de Especialistas para el Voto de los Mexicanos residentes en el extranjero. Fue además secretario de Estudio y Cuenta y jefe de la Unidad de Asuntos Internacionales en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de México. Es licenciado en Derecho y cuenta con una maestría en Relaciones Internacionales y Comunicación. Ha sido docente universitario y es un reconocido conferencista internacional. Su más reciente publicación, Derecho Internacional de la Democracia, coordinada con Luis Almagro, es una de sus numerosas publicaciones académicas sobre democracia y sistemas electorales. Maestro Gerardo de Casa, muy buenos días, bienvenido. Muchísimas gracias, Raúl. Un gusto estar contigo. Igualmente, muchas gracias. Maestro, como bien sabe, uno de los principales ejes de trabajo que tenemos aquí en el Cyber Policy Dialogue for the Americas es precisamente estudiar la intersección entre el ciberespacio y la democracia, particularmente en el contexto de las Américas. Con crecientes niveles de interconexión y digitalización, pareciera ya una suerte de obligación hablar sobre el impacto que tiene la tecnología en los procesos democráticos en la región. El día de hoy, si me lo permite, me gustaría hablar sobre su trabajo en la OEA y también pedirle ayuda para ayudar a entender, para entender ciertos conceptos y tendencias básicas. Mi primera pregunta va justamente con el objetivo de entender la intersección entre el ciberespacio y la democracia. En el tiempo que llevo trabajando esto, me parece que definir y trabajar temas del ciberespacio a menudo requiere tanto de un enfoque transversal, al tratarse de temas que tocan diferentes rubros de manera simultánea, y también cierto conocimiento técnico para poder entrar de lleno al tema. Y me gustaría saber su opinión. En el caso específico de la intersección entre el ciberespacio y la democracia, ¿cómo se entiende, cómo se trabaja este tema desde las oficinas de la OEA en Washington? Y en particular me gustaría preguntarle, ¿qué elementos básicos o qué conceptos básicos usaría usted para definir esta intersección? Bueno, creo que es una pregunta muy actual y es un tema muy actual, Raúl, y sin duda eh, la tecnología cada vez forma más parte de nuestras vidas, cada vez está más cercana la tecnología a nosotros. Antes teníamos que ir a un centro de cómputo para poder, o yo me acuerdo todavía cuando hacía viajes en la preparatoria o en la universidad, que tenía que ir a un cybercafé. Me imagino que ya muchos del público que va a estar asistiendo a esto ni siquiera sabe lo que es un cybercafé, en donde se rentaba una computadora por 30 minutos o algo por el estilo para poder mandar un correo electrónico a la familia, decir que uno estaba bien, cosas de ese tipo. De eso migró a estar en nuestras casas, tener una computadora que nos conectara al mundo. Ahora ya no estamos desconectados, estamos conectados permanentemente a través de un teléfono, a través de un reloj,
con el ciberespacio, con la tecnología, hacemos todo eh, a través del ciberespacio, desde cuentas de banco hasta comprar ropa, comprar no solo libros, comprar de todo. Entonces conocer gente, entonces uno está constantemente, todas las facetas de nuestras vidas están ya conectadas al ciberespacio y la democracia también y las elecciones también. Yo dividiría el tema en, en dos grandes rubros y de ahí si quieres hablamos un poco sobre cada uno. Uno es herramientas tecnológicas en las distintas etapas del proceso electoral. Y ahí se tiene que, hay una lucha, digamos, entre dos principios. Un principio es el principio de la eficacia y la rapidez, y el otro es el de la seguridad cibernética, ¿sí? Ahora, en este elemento de las herramientas enfocadas al mejoramiento del proceso electoral, vemos todo tipo de herramientas tecnológicas en todas las fases del proceso electoral. Entonces, si simplificamos el proceso o un proceso electoral a lo más sencillo, a lo más básico que hay, y además, pues, siendo una organización que observa elecciones en una diversidad de países tan grandes como San Kitts y Nevis, un sistema parlamentario en un país que tiene, pues, no sé, tendrá 40,000, 50,000 votantes, a un país como Estados Unidos o Brasil, en donde están cientos de millones de votantes, sistemas presidenciales en un sistema federal, pues es muy distinto, ¿no? Pero si bajamos a lo más básico, el proceso electoral, ¿qué se necesita para tener un proceso electoral? Entonces, lo primero que se necesita es votantes. Entonces, los registros electorales cada vez tienen más tecnología. Los registros ya son, en su gran mayoría, registros que están en una nube, ya no son en papel, son registros que tienen elementos de biometría, ¿no? En donde lo importante quizás no es el nombre o inclusive la fotografía, sino somos un código biométrico, ¿no? Y nuestro código es único. Entonces, el asegurar eh, esos datos pues, se vuelve fundamental. Segundo elemento que se necesita, candidatos, el registro de candidatos. Pues te doy un ejemplo que acaba de suceder en la elección de Colombia, en donde hubo decenas de miles de candidatos, pero hubo un gran número de candidatos que fueron inhabilitados inclusive unos días antes de la elección, una semana antes de la elección. Bueno, se vuelve muy complejo saber quiénes son esos candidatos inhabilitados que ya están impresos en una papeleta, ¿no? Para luego poder adjudicar los votos. Pues se necesita tecnología para saber eso, para poder restar esos votos de la papeleta. Y el tercer elemento que se necesita, pues obviamente es una autoridad electoral que tiene una serie de procesos internos, entre ellos el cuidar el padrón electoral, el registro de candidaturas, pero una serie de procesos logísticos, por ejemplo, para saber que el paquete 1 con la papeleta 1 del municipio 1 va a llegar al municipio 1 y no va a llegar al municipio 10. Y para eso se utiliza también muchísima tecnología hoy en día para la cadena de custodia y también para, sin duda,
el cómputo de los resultados, tanto en procesos muy difíciles donde saber quiénes fueron electos para un congreso, por ejemplo, cuando son fórmulas de representación proporcional, ¿no? En donde se requiere un algoritmo específico para saber quiénes fueron electos, pues, es muy complejo eh, sacar eso manualmente, hasta para resultados de mayoría relativa, en donde pues, el que saca más votos gana, ¿no? Y ahí hay esta lucha. Hay una lucha entre que la inmediatez que el elector y los candidatos quieren de saber cuanto antes los resultados, de estar empadronado lo más rápido posible, de estar registrado como candidato lo más rápido posible, y la seguridad, porque estos sistemas requieren de una seguridad muy, muy particular. Son datos fundamentales que pueden cambiar el destino de una nación. Entonces, esa lucha constante entre la rapidez o la eficacia, como queremos, o eficiencia, como queramos decirlo, y la seguridad es permanente, esa fricción. Muy, Por otro lado, el segundo rubro grande que hay es el de la comunicación y la libertad de expresión y cómo el debate público se ha llevado a las redes sociales y cómo ese debate público a veces cae en excesos, ¿no? Y en excesos de muchos tipos, excesos en contenido, excesos en financiamiento, ¿no? Eh, a través de granjas de robots y cosas de ese tipo, y, eh, y cómo garantizar que la información que llegue sea información cierta, información real, información útil, información que contribuye a la democracia sin afectar la libertad de expresión que tenemos todos como un derecho fundamental. Y ahora agregaría yo una novedad, que es eh, que no sabemos cómo va a impactar en todo ese rubro la inteligencia artificial. muchas gracias, maestro. De verdad, muy interesante poder entender el entramado detrás de temas electorales. Me parece de verdad fascinante esta mención que hace de la necesidad de inmediatez y seguridad. Creo que es algo que se ve en diferentes rubros de la sociedad. Y justamente el tema de inteligencia artificial me gustaría tocarlo en una pregunta un poco más tarde porque también considero de verdad importante hablar de esto. Maestro, si me permite, me gustaría entrar ahora un poco más de lleno a la región de América Latina y el Caribe. Como bien sabe, diferentes firmas y organizaciones han resaltado en años recientes que América Latina y diferentes regiones del mundo, pero en particular LATAM, ha observado un incremento en niveles de digitalización, especialmente después de la pandemia de COVID-19. Y quiero hacer aquí y resaltar aquí esta parte. Habiendo dirigido más de 80 misiones de observación electoral en más de 27 países de la región, que se lee muy fácil, pero me imagino que no ha de ser. ¿Cómo considera usted, cómo ha visto que se ha hecho presente esta creciente digitalización en procesos electorales? Creo que lo tocó ya un poco en la primera pregunta, pero creo que aquí me gustaría más bien hacer un ejercicio de retrospectiva, ¿no? Con toda esta experiencia que ha tenido en la región, ¿cuáles considera que son los principales retos y los principales obstáculos que el ciberespacio ha traído para la celebración de elecciones en América Latina? Retos sobre todo el reto de la seguridad dentro
de los procesos electorales, cada sistema informático requiere primero eh, una serie de pruebas, de testeo. O sea, eso requiere digamos, un trabajo de meses antes de la elección. Y eso quizás es una novedad, es decir, uno no puede construir un padrón electoral en línea, ¿no? O en la nube de un día al otro. Es una construcción de años, es una migración, ¿no? Creo que hay un reto en el perfil de las autoridades electorales, que cada vez tradicionalmente eran sociólogos, politólogos, abogados, científicos políticos, ¿no? Es decir, y, y eh, con poco conocimiento de ingeniería en sistemas, con poco conocimiento cómo se puede utilizar la tecnología en los procesos electorales, y eso ha cambiado. Ya es necesario que sepan de esos temas. Eh, todos los procesos electorales que hemos observado, todos, eh, tienen herramientas tecnológicas que son atacadas constantemente. Entonces, hay un elemento de seguridad que no es inventado, es decir, hay diferentes tipos de ataques. Que todo el mundo habla siempre, ¿sabes? Hackearon, pero no necesariamente es hackear. Las bases de datos, por ejemplo, de consulta ciudadana para saber dónde van a votar los ciudadanos. Es evidente que en los días previos a la elección, la inmensa mayoría de los ciudadanos intentan acceder a la base de datos de la autoridad electoral para saber dónde vota, dónde le toca votar. Es decir, si votan donde siempre han votado, quizás son votantes de primera ocasión, o si hay una mesa nueva en donde van a votar más cerca de sus domicilios, cosas de ese tipo. Bueno, esas bases de datos son constantemente atacadas. ¿Cómo son atacadas? Normalmente a través de un número irreal de consultas que paraliza el sistema. Entonces, es muy común que el día de la elección se anuncie por parte de la autoridad electoral que están teniendo un número abrumador de consultas. El sistema, el servidor del sistema está diseñado para soportar, por decir algo, 100,000 consultas por minuto o 200,000 consultas por minuto, pero están recibiendo 4 millones de consultas por minuto. Es imposible que es decir, que esos sean votantes. Entonces, ahí claramente es un ataque. Y ese ataque paraliza el sistema. Y ese sistema, aunque no tenga nada que ver con los resultados, ese ataque, ese anuncio de que un elemento de la votación o del día de la votación no está funcionando, incide en la mente del votante, incide en la mente de los actores políticos, y es utilizado muchas veces por los actores políticos para decir, miren, ahí está el fraude, hubo un ataque, quién sabe ahora cómo van a salir los resultados, y no necesariamente es cierto, pero ayuda a esta narrativa eh, muchas veces que se construye. También el hecho de que la gente no entiende cómo funcionan los sistemas. Entonces, otro caso que es muy común, los sistemas de divulgación de resultados electorales son en gran medida distintos, la mayoría de las veces, y te diría que en el 90% de los casos, son distintos al sistema de procesamiento de datos. Son dos sistemas distintos. Y el que normalmente se ataca es el de divulgación, no el de procesamiento. Porque el de procesamiento pues, está más escondido, es difícil de encontrar. El de divulgación no, porque está en la página de internet para que todos vean.
se ataca la divulgación, pero no se ataca el procesamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, se busca incidir en la percepción del ciudadano sobre el proceso electoral. Quizás logran inclusive un apagón de la divulgación. Ha pasado en varios casos en los últimos años. Pero nosotros, como OEA, normalmente, por no decir siempre, tenemos uno o dos ingenieros en el centro de procesamiento. Entonces sabemos que el procesamiento no se ha frenado, que está fluido, que no se ha interrumpido y que no hay ninguna irregularidad. Pero eso hay que explicarlo a la ciudadanía cuando hay un apagón, ¿no? Entonces, eso es complejo. Claro, hemos visto lo contrario también. Hemos visto en algunas ocasiones donde se apaga el sistema entero, pero normalmente cuando eso sucede y lo hemos visto un par de veces nada más, es cuando se apaga, digamos, a propósito, ¿no? No por un ataque externo. Entiendo, de verdad muy interesante, sobre todo entender y que nos puedas dar este detalle de cómo funciona el entramado detrás de lo que vemos en la pantalla, ¿no? Creo que es muy importante y justamente el tema que menciona, a veces no hay un entendimiento integral en el público y eso creo que abona la confusión y abona a diferentes problemáticas. Justamente me gustaría hilar este tema a mi siguiente pregunta. Y que es realmente sobre infraestructura electoral. Y si bien entiendo que hay diferencias entre países y en capacidades y tal vez no debe generalizarse, me pregunto si es posible esbozar un panorama sobre el estado de la infraestructura electoral en cuanto a capacidad y resiliencia ante ataques cibernéticos en América Latina. Creo que mi pregunta es, ¿en dónde estamos parados en este tema como región? Y diría yo que creo que ahí hay una diferencia abismal entre cada país de la región, pero en términos generales, eh, sí hemos visto algunos ataques que han funcionado. Lo anunciamos, por ejemplo, en Ecuador este año, el voto en el extranjero, que era un voto a través de una aplicación telemática, ¿no? A través del teléfono o bueno, el internet, no funcionó y fue atacado y paralizó el sistema y no solo paralizó el sistema, sino que pudieron accesar al, al, al sistema, ¿no? Ahí creo que pues, es un ejemplo negativo, ¿no? Es un ejemplo negativo que además nosotros advertimos desde febrero de este año y fuimos avisando. Pero bueno, hay veces en que digamos, esas recomendaciones no se toman en cuenta. Pero creo que cada vez más las autoridades electorales están más conscientes de la necesidad de, uno, hacer las pruebas necesarias previas, hacer un análisis de riesgo, que es lo que hace mucho la organización y el departamento que yo dirijo en particular, haciéndoles un análisis de riesgo meses antes de la elección. Acabamos de hacer eso en República Dominicana. Tengo un equipo trabajando en estos momentos en El Salvador para hacer este análisis de riesgo y dar recomendaciones para darle seguridad a los sistemas que van a utilizar. Pero hay que decirlo también de una forma clara, Raúl. Hay también una relación cada vez más profunda entre las autoridades electorales y las empresas que brindan tecnología. Entonces, hay inclusive, diría yo, a veces líneas muy borrosas en qué es responsabilidad de una autoridad electoral y qué ha tercerizado y ha contratado externamente. Y ahí hay que ser muy cuidadosos porque la responsabilidad última es de la autoridad electoral frente a la ciudadanía. Hay cosas eh, que no pueden delegar.
Creo que en esa relación, es una relación que se va a ver, eh, va a exhibir sus debilidades más y más. Hay varios elementos que hay que tomar en cuenta. El primer elemento es eh, las autoridades electorales no son eh, empresas de generación de soluciones tecnológicas. No tienen el presupuesto para hacerlo, ciertamente no tienen el presupuesto para hacerlo en año no electoral. Entonces van siempre atrasados, ¿no? Y las empresas les generan soluciones. Segundo, tampoco son especialistas en, eh, en derecho de propiedad intelectual o de adquisición de licencias eh, cibernéticas, y eso es complicado. Es complicado porque una empresa que le provee una solución y mantiene la licencia de esa solución, pues en realidad tiene ahorcado a la autoridad electoral. La autoridad electoral pues, no desarrolló la herramienta que le da soluciones de forma propia. Ahora depende de esa empresa externa. Todas estas cosas son problemáticas que se deben de ir analizando en los años subsiguientes. Es un tema fascinante eh, y eso no es, inclusive, ni siquiera hablando de la relación entre las empresas de redes sociales y las autoridades electorales y los partidos políticos, que es otro tema todo. Esto nada más estoy hablando de la relación entre empresas que proveen soluciones tecnológicas con las autoridades electorales. Muchas gracias, maestro. Sí, de verdad, muy interesante. Ahora, me preguntaba yo ahora que escuchaba su respuesta, viendo al futuro, ¿se trata de un tema de capacidad, de crear capacidad en la región? ¿Se trata de un tema de acrisolar la cooperación entre sectores? ¿Qué puede hacerse para mejorar la situación? Pero creo que el perfil eh, del, de los integrantes de los de las autoridades electorales ha ido cambiando, ¿no? Ese es el primer punto y lo mencioné brevemente, pero es necesario que exista una comprensión muy, eh, muy clara de esta relación entre soluciones tecnológicas, empresas que proveen estas soluciones y el proceso electoral. Eso es uno. Dos, mucho más del presupuesto de una autoridad electoral tiene que ir hacia el área de tecnología de la autoridad electoral. El área de tecnología ha dejado de ser un área de apoyo y se ha vuelto un área sustantiva, ¿no? Y el CIO, el Chief Intelligence Officer o el Chief IT Officer es ya una figura que deben de tener de mando superior, no de mando medio, de mando superior las autoridades electorales. Todos deben de tener un, eh, un área de tecnología con un mando superior y con un presupuesto que permita hacer todas las pruebas y tener toda la seguridad necesaria. Ese es un segundo punto. El tercer punto es, eh, creo yo que es un tema complejo de cultura política que en algunos países desarrollados, en algunos países con democracias más
quizás maduras, más estables, no es visto tan trágico como en nuestros países, que es que va a haber errores, va a haber ataques, ¿no? Y que eso, pues, es parte de un proceso electoral. Sí, debe de salir perfecto, sí, debe de salir perfecto, pero no siempre sale perfecto. Y hay veces en que eh, uno está tratando, por decir algo, ejemplos, de comprar un pasaje de avión y se cae la página y se pierde toda la información y uno no sabe si compró el pasaje, si no compró el pasaje. Lo mismo pasa con el banco. Hay veces en donde uno está tratando de entrar a su cuenta de banco y no funciona. Eso no quiere decir que ya perdiste todo tu dinero. Eso quiere decir que le están dando mantenimiento a la página, que tuvieron algún tipo de breach de seguridad, ¿no? Eso va a pasar, eso va a pasar. Y, y las autoridades electorales tienen que tener eh, entrenamiento en el manejo de ese tipo de crisis, de salir a explicar, de no tener miedo a explicar. Y ahí yo doy un ejemplo que a mí me encanta. Hace unos años me correspondió eh, manejar un proyecto de cooperación, estando ya en la OEA, con Uruguay, que es una de las democracias más estables, más fuertes de la región, en donde Uruguay quería tener un sistema de resultados preliminares basados en unas computadoras que tenían para las escuelas llamadas ceibalitas. Bueno, nos pidieron a nosotros ayuda para ver si el sistema era seguro o no. Y la organización pudo hackear de forma hackeo blanco, digamos, pudo hackear el sistema en 4 ocasiones. O sea, inclusive cada vez que hackearon se trataban de hacer mejoras a la seguridad, pero la realidad es que el sistema no tenía las condiciones. Y tan fácil como salió a decir la Corte Electoral, uno de los órganos electorales con mayor prestigio de la región, salió a decir, no vamos a implementar esto, ya que lo intentamos, nos dimos cuenta que no era un elemento seguro y no habrá resultados preliminares, pero haremos los resultados como siempre los hemos hecho. Y tan, tan. No pasó nada, no fue una crisis gigantesca, no fue, ¿no? Eso ha pasado en otros países en Europa, inclusive donde se hackean sistemas o se cae el sistema en alguna provincia o algo así, y repiten la elección y no pasa nada. Tenemos que llegar a una cultura cívica en donde sabemos que estas cosas pueden pasar y no quiere decir que es el fin de la república, ¿no? Claro, de verdad, muchas gracias. Es muy interesante poder entender esto y poder escuchar este tipo de casos en particular. Creo que abona mucho a la discusión sobre cómo tener una región más resiliente en este tema. Creo que sin duda algo que comenta el manejo de crisis, ¿no? Es algo que de verdad vale mucho la pena platicar. Si me lo permite, ahora me gustaría retomar uno de los primeros puntos que comentamos, que era particularmente sobre otras tecnologías. Si bien me parece que el ciberespacio ha tenido un efecto, por decirlo lo menos transformador, ¿no? En diferentes ámbitos de la sociedad, incluso incluido el electoral, los avances recientes en materia de inteligencia artificial ocupan ya la mente de diferentes organizaciones, investigadores, expertos. ¿Cómo debe prepararse la región de América Latina para que los beneficios de estos avances en materia de inteligencia artificial, particularmente en temas electorales, sean mayores que los riesgos? ¿Cuál es su opinión en este sentido? La realidad es que todavía no tengo una opinión Sí, y creo que debemos de ser cautos sí, en
en tener una opinión al respecto. Yo creo que es solo una persona que tiene una bola de cristal, y yo no tengo, puede decir cuáles van a ser exactamente los efectos de la inteligencia artificial en el mundo y en los temas electorales. Estamos viendo algunos esbozos, algunos adelantos, ¿no? ¿Cuáles son estos adelantos? Y de esos puedo hablar. Uno es la rapidez en la cual se producen mensajes de campaña. Entonces, en el caso de Estados Unidos, por ejemplo, vimos que en menos de 5 horas después de que el presidente Biden anunció su reelección, había ya un comercial del Partido Republicano, eh, digamos, de ataque a ese anuncio, hecho 100% por inteligencia artificial, ¿no? Estamos viendo esos anuncios de inteligencia artificial y contenidos creados por inteligencia artificial en México, en Argentina, en Colombia, ¿no? Por un lado. También estamos viendo cosas negativas. En el caso de Colombia vimos que se utilizó inteligencia artificial para falsificar las voces de los propios candidatos y poner palabras en sus imágenes o con sus imágenes que nunca dijeron. Entonces, eso es muy complejo de combatir. Eso es muy complejo de combatir. Eh, También estamos viendo, por ejemplo, en Paraguay una cosa que fue muy curiosa. En Paraguay los candidatos decidieron no debatir. Entonces, una agencia, una organización no gubernamental, una organización de la sociedad civil, alimentó a una plataforma de inteligencia artificial las posturas y las plataformas de gobierno y posiciones frente a ciertos temas de los candidatos a la plataforma de inteligencia artificial. Diseñó 2 caricaturas de los candidatos y los pusieron a debatir como si fuera un debate real. Pues eso me parece positivo, pues sí, me parece interesante, ¿no? Muy creativo, al menos, y me pareció pues un uso muy creativo de las herramientas. Ahora, ¿eso es representativo de la realidad? No necesariamente, porque al final no somos robots, no somos inteligencia artificial, somos personas y pueden que inclusive hayan contestado mejor como inteligencia artificial que como individuos, ¿no? Pero me parece que puede haber ahí también algún tipo de, de matiz de parcialidad, ¿no? Es decir, es una de las quejas que se hace frente a la inteligencia artificial diciendo que tiene un sesgo ideológico, ¿no? Eh, no lo sé, no desconozco el tema. Eh, Creo, sin embargo, que por un lado no debemos de apanicarnos y por otro lado debemos de encontrar fórmulas constructivas para utilizar la inteligencia artificial, no al revés. Te doy otro ejemplo. En algunos casos ya de la región se ha alimentado eh, a la inteligencia artificial de datos electorales parciales. Parciales. Aquí un dato muy importante. Parciales. Y se presenta el informe de la inteligencia artificial como si fuera final. Entonces, miren cómo hay fraude. La inteligencia artificial analizó estos datos y en los datos que analizó la inteligencia artificial sale ganadora esta persona. Sí, pero no pusieron las actas observadas, las actas del extranjero, distintas actas que tenían que ser modificadas.
Entonces, creo que hay que ser muy cuidadosos, hay que ser muy cuidadosos. Yo estoy por publicar en los siguientes meses, y ojalá lo puedan leer, por un ensayo de, que hice para la OMPE, que es la Autoridad Electoral del Perú, de la Oficina Nacional de Procesos Electorales del Perú, un ensayo en donde hago un repaso de lo que ha sido la inteligencia artificial muy breve y posteriormente tengo una conversación con ChatGPT sobre lo que ChatGPT piensa va a ser el impacto de la inteligencia artificial en la democracia, cuáles son las problemáticas. Le pido a ChatGPT que haga algunos slogans de campaña y cosas de ese tipo para ver su capacidad y luego hago un análisis de las respuestas que me da el propio ChatGPT y lo que sí llego a la conclusión es que no debemos de confundir la inteligencia artificial por la sustitución de la inteligencia humana. No, es una herramienta que puede eficientar el trabajo y que puede darle forma de una forma más rápida a la inteligencia humana, pero es solo eso. Muchas gracias, maestro. De verdad, muy interesante ejercicio y sin duda lo vamos a leer con mucho interés. Creo que vale mucho la pena hablar de este tipo de temas ante avances recientes y tocas un punto muy importante en cuanto a no sustitución, sino a la mejora y a la potencialización, ¿no? De cierto modo, de la inteligencia humana. Maestro Gerardo, hasta ahora hemos hablado de diferentes temas, la intersección entre ciberespacio y democracia, un poco el panorama de la infraestructura electoral y su resiliencia en la región, de otras tecnologías, el impacto de los posibles impactos, ¿no? Que pueden preverse de la inteligencia artificial en temas electorales. Y desafortunadamente nos acercamos ya a la sección final de nuestra entrevista el día de hoy porque podría hablar por horas de estos temas con usted. Y para esta última sección me gustaría hacerle dos preguntas puntuales que hacemos a todos nuestros invitados, porque consideramos muy importante contar con diferentes perspectivas en este sentido. Mi primera pregunta en este sentido es pedirle una suerte de pronóstico, si me lo permite. De cara a los próximos 5 años, ¿cuáles considera que deben ser las tres prioridades de expertos y organizaciones que trabajan en temas en la intersección del ciberespacio y la democracia en la región de las Américas? ¿Cuál sería el escenario ideal que más le gustaría ver? Entiendo que tres prioridades tal vez son muy pocas, pero ¿qué le gustaría ver en este sentido en los próximos 5 años? Creo que, y aquí pido una disculpa, yo tiendo no a especular porque mi formación como observador es más bien de captar empíricamente la realidad y luego analizarla sin hacer especulaciones. ¿Qué me gustaría ver? Primero, me gustaría ver una mayor, que se le dé la importancia que merece eh, al espacio eh, tecnológico en las autoridades electorales. ¿Qué me gustaría ver? Que se utilicen estas herramientas nuevas que están saliendo para el bien y no para el mal. Obviamente, eso va sin decirlo, como demócrata convencido, eh, creo que ese es un anhelo. Sin embargo, soy muy escéptico de que eso suceda. Y lo tercero, creo que me gustaría ver eh, una mayor eh, disminución entre la brecha que existe eh, social y tecnológica. Yo creo, sinceramente, que la brecha digital que se está generando en los países en vías de desarrollo es
mucho mayor que cualquier brecha socioeconómica que hemos visto en el pasado. Las personas que tienen acceso al ciberespacio, las personas que tienen acceso a la tecnología, las personas que tienen acceso a la inmediatez de la información, esas personas van a estar incluidas en el mercado laboral, esas personas van a estar incluidas en el marco y en el esquema político de un país. Esas personas van a tener posibilidades de movilidad social. Y las personas que no tienen acceso a, al mundo virtual, de cierta forma, esas personas pues van a estar desprotegidas. Van a estar desprotegidas financieramente, económicamente, van a estar al margen de una sociedad que se mueve ahora en dos mundos. Y creo que necesitamos en los próximos 5 años, como países de la región, entender que ya no es solo que tengamos el 50% o el 60% o el 40% de nuestras poblaciones viviendo en pobreza alimenticia, ¿no? Alimentar. No. Es también hay que diseñar algún tipo de estándar sobre la pobreza digital. Y eso me parece que es fundamental. No podría estar más de acuerdo, maestro. Creo que sin duda es un tema súper importante. Igual creo que ilustra, ¿no?, la dicotomía que yo siempre he visto en temas tecnológicos, una gran capacidad para el cambio, para el progreso, pero también hay este tipo de claroscuros de cierta manera que hay que tomar en cuenta. Eh, Finalmente, mi última pregunta para el día de hoy, maestro. Me gustaría pedirle un consejo para todos los estudiantes, profesionistas jóvenes que van a ver esta entrevista y que están interesados en trabajar temas electorales y de ciberseguridad y en esta intersección, ¿podría compartirnos alguna lección o algún consejo? Tal vez qué tipo de habilidades considera cruciales para alguien que está estudiando y que busca entrar a este campo, o más importante aún, le hago la pregunta, ¿qué le hubiera gustado saber a usted cuando inició su carrera? Bueno, eh, la realidad es que yo nunca pensé que iba a llegar yo al grado de especialización al que he llegado. Entonces, eh, es curioso eh, porque hay una analogía, una fábula eh, de, eh, que es muy interesante, en donde llegan unos aliens, unos extraterrestres a la Tierra, y les dice el jefe de los extraterrestres, le dicen, a ver, voy a mandar a, a ustedes dos este, compañeros aliens a la Tierra y los voy a mandar durante un mes. Y durante ese mes averigüen todo lo que pueden y regresan. Entonces mandan los dos aliens y, y después de un mes los, los recoge y dice, bueno, ¿qué averiguar? Y el primer alien dice, bueno, yo cuando llegué, lo primero que hice fue visitar a todos los países del mundo. Lo hice de forma inmediata. Acá está mi bitácora.
esto es lo que piensan en África, esto es lo que piensan en Europa, esto es lo que piensan en América Latina. Sé de todos los temas, estuve en las montañas, estuve en los ríos, estuve en el mar, estuve bajo tierra, estuve en el Everest y este es mi informe. ¡Wow! Y esa persona hizo ese informe en 30 días y conoció el mundo entero. Y luego le dicen al segundo, ¿y tú qué hiciste? Bueno, pues yo no visité a ningún lugar. Yo cuando aterricé, vi que donde aterricé había un montecito. Y en ese montecito había unas hormigas. Y entonces me puse a analizar las hormigas y cómo sobreviven en la lluvia, cómo sobreviven en el frío, cómo arman su colonia, cómo hay la reina de las hormigas, cómo construyen por abajo de la tierra. Y estuve 30 días ahí y sé todo lo que ustedes quieran saber de hormigas. Y vivimos en esa dualidad hoy, porque tenemos toda la información del mundo acá en un celular. Pero nuestro trabajo, nuestras funciones requieren cada vez más especialización. Entonces, mi consejo es, tienen que aprender grandes ideas, grandes conceptos, pues, de la carrera en donde van a estar. Pero para poder realmente eh, profesionalizarse, institucionalizarse, tienen que encontrar ventajas comparativas. Entonces, yo cuando contrato especialistas para las misiones de observación electoral, yo contrato la gente que sabe sobre ciberseguridad en materia electoral, no ciberseguridad en términos generales, sobre voto electrónico, no sobre cualquier tipo de programación. Y así en todos los temas, en financiamiento político electoral, en cuotas de género, en cuotas para minorías. O sea, estamos tendiendo cada vez más hacia la especialización y eso es fundamental. Entonces, yo diría, ustedes tienen que tener, los jóvenes de hoy, tienen que tener conocimiento del bosque, pero no solo ya del árbol, sino de la hoja que está en el árbol y cómo cambia y el ciclo vital de esa hoja a ese grado. Y creo que eso requiere de mucho esfuerzo. Creo que también las expectativas son eh, en algunos temas peores de que cuando yo estaba eh, 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 creándome como especialista electoral. Eh, hay menos espacios y y hay más competencia, ¿no? Pero ¿qué haría yo? Digamos, me concentraría mucho en, en tener conocimientos que no sean tan genéricos, en dar soluciones concretas a temas concretos. Y eso es lo que necesitamos y necesitamos mucho de eso. Maestro, de verdad increíble. Muchísimas gracias por compartir esta perspectiva. Como bien sabe, es uno de los temas que tenemos al centro de la agenda aquí en el Cyber Policy Dialogue for the Americas, acercar estos recursos a jóvenes y permitir cierto grado de especialización y de apertura a otros temas. Entonces, de verdad es fascinante escuchar su perspectiva. Gracias por compartir la analogía, me parece increíble. Em, Maestro Gerardo de Casa, muchísimas gracias por su tiempo el día de hoy. De verdad,
Ha sido un placer conversar con usted, hablar sobre temas de ciberespacio, democracia, el Estado, de temas electorales en la región, particularmente de las Américas, hablar sobre otras tecnologías y sobre qué pueden hacer los jóvenes para mejorar su perfil y apuntar en sus carreras. Muchísimas gracias por su tiempo el día de hoy. Muchísimas gracias, Raúl. Un gusto como siempre. Que esté muy bien. Hasta pronto.